Buenos días, amigos. Hoy viernes 11 de octubre, pero mañana es 12 de octubre, Día de la Raza. Día de la Raza. Ah, bueno, algo sabía yo que estábamos cercanos a cumplir, y es que ese día, el Día de la Raza, es cuando se conoce por primera vez, hace más de 500 años, la presencia de los blancos occidentales en América. Por primera vez pisan tierra por estos predios. Bien, miren, sin embargo, hablemos de los negritos nuestros, los que habitamos la isla Hispaniola, en ambos lados. Hay un reportaje en el periódico, y esa generó la principal noticia del periódico El Día de hoy, que dice que habitantes de frontera creen muro Haití obstruye comercio. Y lógicamente lo que hay es la queja de varios municipios y empresarios y dominicanos del lado de la Elías Piña que se lamentan y como si quisieran demeritar o desautorizar una acción que es absolutamente legítima de parte de las autoridades haitianas. Ellos están levantando un muro para que el comercio irregular deje de operar en esa zona y para poder cumplir con la función del Estado de cobrar impuestos. Y ese muro que ustedes ven ahí un poco improvisado, ese muro que ustedes ven ahí, es el que probablemente tendrá que imponerse en el futuro. Si es que finalmente no se logra algún tipo de acuerdo y de desarrollo económico y social que impida que la población haitiana cruce masivamente, como lo hace la frontera, para venir a ubicarse en la República Dominicana de manera ilegal. Ese muro, por tanto, que ahora los dominicanos del lado de Elías Piña consideran un perjuicio porque le disminuye sus operaciones comerciales, ese muro es absolutamente legítimo si, como lo han dicho las autoridades haitianas, lo que busca es regimentar, controlar el comercio y extraer algún tipo de beneficio. ¿Y hasta dónde van a llegar las irracionalidades? ¿Por qué también nosotros incluso le damos a esa protesta carácter de una denuncia con algún grado de basamenta, cuando sabemos que eso es una irracionalidad por parte de quienes crean que el Estado haitiano, sus autoridades no tienen necesidad y obligación de establecer un régimen de control a un comercio que le deje algún tipo de beneficio al Estado para que el Estado haitiano crezca, mejor se defina, pueda ser autosuficiente en su capacidad para dar servicios a la nación de todo tipo. Óigame, cuántas cosas se ven, están en su legítimo derecho. Lo que yo temo es que ese ejemplo que está poniendo Haití, si nosotros no le encontramos otra solución, tendrá que aplicarlo República Dominicana en los 389 kilómetros de frontera que tenemos con Haití, para poder controlar una migración irregular que está definitivamente desestabilizando estructuras básicas de la sociedad dominicana, con la cual no puede convivir. La quiero dejar de ese tamaño, porque hay dos temas que quería tratar con ustedes hoy, dos temas de fondo, que consideramos de fondo. Una demostración de la importancia que tiene que un país se aplique con inteligencia para resolver graves problemas nacionales, se puso en evidencia con la visita que hizo el presidente de la República
a Pueblo Viejo en Cotuí para presenciar allí la absoluta normalización puesta en operación de todo el instrumental que instaló Barrigol que venía operando desde el 2009, que aunque puso en producción en septiembre del año pasado, era más bien una puesta a prueba, una complejísima, moderna, sofisticada planta de extracción, proceso y refinación de oro y plata, que es la primera etapa, que deberá ser también de cobre y zinc en el futuro. Porque allí, con la visita del presidente, se pasó un testimonio que es de importancia vital para que entendamos nosotros cómo se manipula aquí la información y de cómo personas que pretenden mostrar al país que son defensores del interés nacional, lo que hacen es realizar una labor muchas veces de chantaje para obtener beneficios. Porque una buena parte de la gente que usted ve protestando en los alrededores de Bonao y La Vega y en Cotuí contra la explotación minera forma parte de una, y en eso son expertos los residentes en Cotuí y en Bonao. Lo decimos con toda propiedad. Son expertos en montar campañas de denuncia para después ir a pedir por detrás, para obtener beneficios. Y mucha gente se ha hecho de dinero en Cotuí, lo sabemos, desde los tiempos de Rosario Dominicana. Y mucha gente se ha hecho de dinero en Bonao mediante ese mecanismo. O sea que no todo lo que brille es oro. Dentro de lo que protestan con las explotaciones mineras, hay tres sectores que son importantes. Hay quienes creen, por razones de convencimiento, de reflexión personal, que el ambiente natural debe preservarse a toda costa, que no hay nada que pueda contener la naturaleza más valioso que su entorno, que por tanto no debe tocarse. Pero esos son las garantizo que eso no son la mayoría. La mayoría son gente que descubrió que esa era una buena forma de hacer negocios chantajeando a las mineras, como lo ha hecho por décadas. Y un sector importante de la izquierda que no tiene ya, que perdió todo tipo de ultranacionalistas y a veces hasta de derechistas, se mezclan todos, que no encuentran causas, que a todas se les fracasaron. Y como saben que la defensa del ambiente es muy sensible a los intereses, procuran entonces meterse bajo esa sombrilla para poder hacer política. Y ahí hay unos cuantos también políticos y religiosos. Los religiosos compiten, esos curas que usted ve, lo que andan es compitiendo por liderazgo, cuidado si ustedes creen. Son más celosos que lo que ustedes se imaginan, que un líder político por feligresías. Entonces, muchos de ellos, cuando usted lo ve en esas famosas prácticas, es procurando preservar sus feligresías. Otros lo hacen de buena intención, incluso motivados por aquello que les dije, de que hay la concepción de que la naturaleza debe ser intocada, importa la riqueza que contenga, lo que es una irracionalidad. Pero lo que quería mostrarles es que en la visita que hizo el presidente, los ejecutivos de Barrigol y de Goldcorp tuvieron la previsión de tomar fílmicas de lo que era el río Margajita. Ese que ustedes ven ahí, ese que ustedes ven en pantalla, ojalá que lo regresen. Ese era el río Margajita, ese, rojo, cuando la capa sulfurosa de oro y plata quedó expuesta y las lluvias, las escorrentías provocaban eso que ustedes ven ahí, puro veneno. Puro veneno, ¿eh? Eso iba a parar a la presa de Atillo, porque el río Margajita es un
un afluente de Atillo, que va a parar allá. El río no contiene mucha agua, por suerte, pero estaba lentamente enfermando las aguas del embalse de Atillo. Miren la otra corriente por el otro lado, porque Barrick ya puso bajo control el río. ¿Qué hizo? Lo embalsó y le puso una planta de tratamiento. Y ya las aguas, eso son 10 veces después, miren ustedes, 10 veces después de aquello, de aquel crimen ecológico, porque fue un crimen dejar la capa de ácido sulfúrico expuesta, esa que ustedes ven, y que causaba esa escorrentía. Si no se iniciaba, miren el río ya limpio, si no se iniciaba, mírenlo cómo fluye ahora el Margajita, mírenlo cómo fluye, gracias a que se ha invertido un dinero para el tratamiento. Óigame, usted puede creer que todavía haya campesinos, que el Greñude, el padre Rogelio y otros más lo ponen a decir que los efectos de Barrick son los que están provocando daños a cosecha y eso. Cuando todo el mundo sabe que eso es una invención, que de no haberse puesto bajo producción esa zona, eso se iba a convertir en una bomba ecológica con el tiempo. Que eso lo sabíamos, eso se lo habían advertido muchos ingenieros geólogos, que había que iniciar prontamente la explotación. La historia de Pueblo Viejo es una cosa que no hay tiempo hoy para referirla con todos sus detalles, pero solo debo recordarle este hecho. Cuando Joaquín Balaguer retoma el poder en el 1986, el doctor Jorge Blanco le había dejado ya un proyecto aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo y con un nivel de detalle en que incluía diseño final de un proceso de extracción de oro y plata de ese yacimiento sulfuroso que ustedes vieron ahí, del mismo que está en explotación. Eso, hasta ese momento, la tecnología que se dominaba en la minería hacía hincapié en la separación del ácido sulfúrico del oro y la plata mediante mecanismos tradicionales de cianuración. Pero el ácido sulfúrico, para no enviarlo a la atmósfera, lo que hubiera sido un crimen ecológico descomunal, entonces se encontró una fórmula para procesarlo y extraerle diariamente 2.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico, que es letal para toda vida, natural o humana. Entonces, el proyecto de 350 millones de dólares involucraba el establecimiento de una planta y la instalación de un oleoducto, de un gasoducto, como usted quiera llamarle, desde la planta de Barrick Gold allá hasta el puerto de Sánchez, en Samaná. De manera que una tubería que iba a transportar 2.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico iba a pasar por todas las ricas tierras del Cibao, incluyendo el Valle de la Vega, hasta el puerto de Sánchez. Todo estaba listo, el tiempo eso quedó concursado y todo. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo ya había apropiado 350 millones de dólares para el proyecto. Lo consideraba, miren lo que había pasado con ese préstamo. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el total financiamiento, cosa que nunca se hace. Claro, porque era oro y plata. No había que poner contrapartida. Entonces, Rosario, lo que estaba en ese momento, pendiente nada más, era llamar a concursos para asignar con qué empresa extranjera se iba a asociar el Estado, minera, especializada, para explotar el oro, la plata y el ácido sulfúrico que se iba a exportar como una materia prima también. El ácido sulfúrico es una materia muy usada, una materia en toda la industria química del mundo. Bueno, cuando Balaguer llegó y dijo, ¿quién yo? Que llame a concurso para pasar por el centro del Cibao un oleoducto que transporte ácido sulfúrico, pero seré loco. Usted puede ser una zona sísmica, para además estamos expuestos a cualquier avería.
El ácido sulfúrico, una tubería de esas rompe y todo lo que esté cerca, lo barre el ácido sulfúrico. Un desastre ecológico, un desastre. Un desastre. Entonces Balaguer dijo, ese proyecto no va, ahí se paró todo. Pero yo le puedo contar muchas experiencias más vividas, pero lo cierto es que eso estuvo expuesto desde entonces y por más de 2 décadas se estuvo envenenando las fuentes de agua cercanas y particularmente las que iban a parar a la presa de Atillo. Era necesario una acción como esa que le mostró al presidente de la República, a la alta gerencia de Barrick y Goldcorp, de cómo se sometieron a control esos ríos. Ahora lo que falta, por cierto, es someter a control la presa de Mejitas. Ya le mostramos el río Margajita, pero en Mejitas, que es otra fuente de agua, se levantó una presa y allí fue a parar toda la cola del proceso de explotación de la primera parte, o sea, de los óxidos de la mina. Esa presa es muy grande, tiene muchos residuos, ya no ofrece peligro desde el punto de vista de los cianuros y residuos, pero sí desde el punto de vista de la gran lodazal contenido ahí. Centenares de millones, centenares de millones de toneladas métricas. Y eso, si se derriba ese muro de la presa, si bien está buena parte del consolidado, pero provocaría un daño. Entonces, todo eso, hay soluciones ingenieriles. Y es exactamente el compromiso que ha adoptado Barrick cuando el Estado le pidió que completara la obra de recoger el impacto negativo ambiental que había dejado la explotación de la primera fase. Bueno, pero ese ejemplo que ustedes vieron, lo que es el Margajita, hacía un año, y lo que es el Margajita hoy, con fílmica, con testimonio, pone de manifiesto de cómo aquí se juega con la verdad. Porque todavía usted oye al padre Rogelio y demás, y a Camilo, decir que la explotación de Barrick está causando daño al ambiente. Está solucionando problemas. Porque así es la cosa. Pues lo mismo, pueden ustedes estar seguros, la misma historia de manipulación, de irresponsabilidad, de chantaje, se está poniendo en práctica. No lo duden, con respecto a Loma Peguera y a Loma Miranda. Porque yo les garantizo que allí no hay ninguna afectación ecológica, que la extracción de material mineralizado de Loma Ortega, como se ha hecho, que está mucho más cerca de Las Vegas que Loma Miranda, no ha causado ningún problema, todo lo contrario. Los cultivos de arroz cercanos a Loma Ortega se han multiplicado casi por 2. Y es absolutamente incierto y es una invención del señor senador de la provincia de La Vega decir que ha habido algún grado de daño a las fuentes de agua, de suministro de... Todo lo contrario, ya les garantizo que se ha casi duplicado el área bajo siembra de arroz y que nunca ha habido problema con el agua que facilita la presa de Rincón, que es la que... Unos tienen que... Pareceríamos que somos propulsores, defensores, promotores, de relacionistas públicos de Falcon Bridge y de Barrick, Goldcorp. No, lo que queremos es combatir a quienes usan eso como chantaje, quienes manipulan eso y quienes, por cierto, mueven la conciencia de gente bien intencionada que ciertamente defiende su ambiente, su entorno y que cree en la palabra de un padre Rogelio, de un Camilo y ahora de Uvieres. Oiga quiénes son, sí. Oiga quiénes son los voceros. A ese padre Rogelio, que un día lo acusamos nosotros formalmente aquí, de ser un irresponsable, porque siendo cura párroco de Cristo Rey, a 2 cuadras de él, una familia entera, 5 miembros quedaron sepultados por una loma de caliche, porque él no le llamó la atención junto con los demás vecinos, pero a él que es un líder, para que mudaran de ahí la casa. En un promontorio de caliche
se puso una familia, improvisó un ranchito en uno de estos aguaceros, el promotorio de Recibe, entonces después la acusó al gobierno, ese irresponsable, que fue el gobierno el responsable de haber causado esa muerte, dijo el padre Rogelio. Desde entonces no he creído jamás en ese hombre. Ese no es más que un manipulador profesional. Quería decir eso, y quería decirles y dejar sobre la mesa, esto sí, para los compañeros, que pocas veces una afirmación tan rotunda como la que acaba de hacer nuestro vicepresidente y administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, Rubén Bichara Jiménez, tiene valor como esa de que el cambio de matriz eléctrica es una decisión de Estado. Tuvo que ser así, porque de otra manera los grupos privados, que son los propietarios de los dos generadoras grandes con las que se ha asociado al Estado, Jaina y Itabo, unos inversionistas locales, otros inversionistas norteamericanos, se hubiesen negado y obstaculizado, como lo han hecho hasta hoy, a que se instale generación a partir de carbón mineral y de gas natural. La única posibilidad que tenemos de impactar a la baja el costo de la energía y además de suplir un déficit que tenemos por más de 40 años en el suministro energético. La única forma que había. Y hasta hace unos días nada más se han callado porque ya el presidente Medina no dejó dudas de por dónde encamina su acción. Pero hasta los otros días la Asociación de Empresas de la Industria Eléctrica de Generación estaban diciendo que el problema no era de oferta, sino de comercialización. Y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales lo ha explicado muy claro. De eso no hay Por eso es que el país no puede pagar. Miren, señores, Sí. por eso es que esta afirmación del señor Sí. Bichara, eso de que es una decisión de Estado, Sí. Porque el país no puede pagar. la modificación de la matriz eléctrica del país, eso tiene un valor, Claro. eso tiene una vigencia, Sí. eso tiene una lección que le dé el Estado a los grupos que se creyeron que estaban por encima de la nación, grupos locales y extranjeros. Eso tiene valor inestimable. Y no solamente por eso ya, el presidente Danilo Medina y su gobierno tienen un lugar en la historia, reservado, reservado. Claro, hay muchas acciones que quedan pendientes, el desarrollo todavía de una base de generación de gas natural allí en la costa norte, pero ya se dijo, se reservó ya Claro. Punta Salinas Sí. como un parque generador de carbón. Sí, o sea, Eso el Estado lo decidió. el espacio físico está identificado, ya está ahí. Bien, eso es lo que quería decir. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Dineo. Un poquito de tiempo, ¿Cómo va pero los todo? viernes pues, hacemos eso para ahora hacer algunas reflexiones. Sí. de fondo. Dale, Dineo. En el comentario ayer, de nuevo nosotros hablábamos de esto del tema eléctrico, porque también se dice, bueno, al ciudadano ordinario apuestan a confundirlo. Le dice, bueno, pero generar con uno o con otro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el problema es que, como ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el cambio de matriz es una necesidad de Estado. República Dominicana no tiene capacidad para pagar el precio de generación con combustibles fósiles. Y eso explica lo que implica el déficit de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales cuando lo identifica para el sector eléctrico. ¿Por qué las distribuidoras, a pesar de todos los esfuerzos que hagan, no van a poder darle alcance a ese precio de generación con combustibles fósiles? Don Pedro y Mozart, los precios, se pueden reducir las pérdidas técnicas, se pueden establecer los mecanismos, por ejemplo, este esfuerzo que se está haciendo en la comercialización para medir a distancia a los consumidores, a los clientes de mayor consumo.
todos estos esfuerzos que se están haciendo para evitar, para cambiar redes que producen pérdida por el deterioro y por la antigüedad de redes, porque se trata de algunas redes muy viejas. Si no se cambia la matriz, es decir, que usted pueda comprar un combustible más barato que un derivado del petróleo, la República Dominicana va a ser muy difícil. Además, don Pedro, para transparentar, porque ¿cuál es el problema? Como el ciudadano ordinario no sabe cuando le generan con gas o cuando le generan con buquencín, recibe la factura. No. Si usted me genera con gas, usted va a tener que vender una energía a precio de gas, porque eso estará transparentado. Y eso es lo que incluso... En todas partes del mundo, todavía, ¿no? Claro. En los estados grandes, como Estados Unidos, sí, hay diferentes precios de energía, depende del origen. Del combustible que usted haya usado. Del combustible que generó la energía. De manera que si usted, por ejemplo, usó gas natural, carbón o energía... En España también se da lo mismo. España Sí. Y Argentina, Argentina, que son países que tienen ya mucha experiencia sí, en uso de estos combustibles. Eso está transparentado. Y ahí es que la República Dominicana tiene que llegar. De ahí que, como ha dicho el licenciado Rubén Bichara, nosotros aquí en esta mesa, de ningún momento hemos tenido dudas, siempre hemos hecho este planteamiento. Esa es la vía correcta esa es la vía. de encontrar la solución. Y esa tiene que ser una vía ya sin retorno hasta alcanzar la meta. De manera que sigan adelante autoridades eléctricas, siga adelante el gobierno con su plan. Que hay que informar Sí. que el martes próximo Sí, el se próximo abren martes. las propuestas de la licitación para la construcción de las 2 plantas térmicas a carbón de 300 megavatios Sí. cada una, Sí. allá en Punta Salinas, en Baní. Sí. Esas propuestas son las que calificaron, creo que son 6 Eran grandes 8, se empresas. presentaron 8 Sí. y estas fueron las que calificaron. Sí. Y el lunes deberán, Sí. el martes, por favor, El próximo martes. deberán abrir los De sobres. manera que esto también, don Pedro, al terminar la semana es estimulante, porque ¿qué le dice? Que el proceso va adelante, que ese plan que ha trazado el gobierno para cambiar la matriz eléctrica, en procura de que se cambie la matriz de generación eléctrica en República Dominicana, va adelante, porque hay gente que ha estado jugando al desaliento, que esto no va para ningún sitio, que esto no va a ser posible, todo esto. No, que es esto va innecesario. adelante, y lo importante es que la administración está clara del aporte y la responsabilidad que tiene en la administración del Estado para encontrar una solución a un problema que afecta a la colectividad nacional. De manera que, adelante. La educación, la semana que termina es muy estimulante, porque el Plan Nacional de Alfabetización sigue adelante, en los pueblos se están haciendo celebraciones de personas que están logrando ya celebrar que están alfabetizadas, y está la consulta que está impulsando el gobierno con la participación de sectores de la sociedad para lograr un pacto por la educación. ¿Qué es lo importante de la consulta? Que la consulta son espacios libres en el que los actores pueden expresar sus opiniones, pueden hacer expresión, pueden expresar su pensamiento respecto a cómo ven el sistema de educación en República Dominicana, cuáles entienden que son sus potencialidades, cuáles entienden que son sus debilidades, cuáles son las situaciones que tienen que cambiar, que tienen que transformar ese sistema en República Dominicana. Y ayer se dio la información, la Comisión de Seguimiento dio la información de que hay ya la participación, aportes de más de 5.000 personas, representantes de grupos sociales y otras entidades de la sociedad dominicana. Qué importante, ahí se ha estado planteando el perfil del estudiante dominicano, el perfil del docente, qué tiene que hacerse, qué hay que hacer, qué es inaplazable para que los docentes se conviertan en República Dominicana en los actores que tienen la responsabilidad a la cara del impulso que tiene que sentir la sociedad en un proceso de transformación de su sistema educativo. Lo que quiere decir que ese es otro punto en la agenda del gobierno que va adelante, el pacto por la educación.
un pacto por la educación en el que tiene la sociedad, como lo está expresando, la oportunidad de ser actor importante en ese pacto por la educación a los fines de que nosotros logremos una transformación del sistema de educación que lo haga eficiente y sobre todo que le asegure al país la formación de los recursos humanos cualificados que demanda la sociedad. Y una sociedad, o sea, que se lo demanda, pero con una visión de futuro. Y esto es estimulante, esa comisión, el informe de la comisión para el país ciertamente que llena de entusiasmo. Y eso quiere decir que la sociedad, cuando es convocada, cuando se le da la oportunidad de participar, la sociedad participa. Nosotros vivimos esa experiencia, recuerden la consulta por la reforma constitucional, como cuando se hizo la convocatoria, la sociedad acudió a apoyar ese proceso. Y ahora en la convocatoria por el Pacto por la Educación, estamos viviendo una experiencia muy estimulante por la participación en el Distrito Nacional y en las provincias y el interés que está expresando la gente en el seguimiento a los trabajos de la comisión de seguimiento. Esto es ciertamente, don Pedro, que para terminar la semana hay que celebrarlo, o sea que esto sigue adelante. Y otro punto es la historia dominicana. La historia dominicana, usted sabe que la historia, don Pedro Mozart, tiene puntos que a veces son feos, que son dolorosos. Incluso cuando usted lo comenta, usted piensa en el día que eso ocurrió y usted dice, pero ¿cómo pudo haber sido posible? El gobierno, el presidente Danilo Medina ayer, nombró una comisión con la responsabilidad de que organice los actos para conmemorar la eliminación, el 50 aniversario del sacrificio de Manolo Tavares Justo y varios de sus compañeros. Entre sus compañeros estaba Hipólito Rodríguez, Polo, que se consideraba un hombre de una formación de mucho valor para el país en el momento que se produce la ejecución en la Manaclas, cuando luego que fueron detenidos. Esto siempre se ha tratado en la República Dominicana, se ha manejado con mucho cuidado. Ese sacrificio de ese grupo de jóvenes, que usted dice, había razón para que fueran ejecutados hombres que ya por la fortaleza de las fuerzas regulares no había posibilidades de que ya constituyeran un peligro. Incluso lo que demandaba la situación era que dieran una lección precisamente de responsabilidad, respetando la vida, no lo ejecutaron. Y esto hay que decírselo a los jóvenes. Ese grupo que lideró el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, fue ejecutado. Eso hay que decir esto, eso hay que decirlo, que esas vidas pudieron preservarse, fueron recursos valiosos que se le sacrificaron a la República. Y el presidente Danilo Medina, con este acto, al nombrar esa comisión que encabeza el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, y entre los miembros hay figuras destacadas de hombres que conocen la historia y que vivieron ese proceso como actores. Por ejemplo, el licenciado Rafael Pérez Modesto, el doctor Arnulfo Reyes, personas que vivieron ese proceso y fueron protagonistas. En el caso de Pérez Modesto, sí, sobrevivió. Un sobreviviente. Participó en el alzamiento. Entonces, esta gente que se integra a una comisión, don Pedro, para conmemorar ese 50 aniversario, ciertamente que es una medida acertada y que muestra también el respeto por la historia que tiene el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, que se expresa en sus administraciones de gobierno. Porque hay que recordar lo que pasó en la administración del presidente Fernández, cómo fue rescatando acontecimientos históricos de los últimos 50 años, no pasarlo por alto. Y esto va a permitir que los jóvenes, las nuevas generaciones, conozcan
cómo fue que ese grupo fue sacrificado y cómo eso incluso dio lugar a una crisis de inmediato en el gobierno de facto del triunvirato que encabezaba el licenciado Emilio de los Santos. Incluso el primero que reaccionó y lo hizo con su renuncia fue precisamente el licenciado Emilio de los Santos, porque nadie esperaba que se produjera un crimen como ese que constituyó. Pero fueron fusilados la mayoría. Claro, eso, don Pedro, vidas que se pudieron preservar. Y ahí andan los responsables. Claro. Por ahí andan. No, por eso es que digo que la historia es fea en ocasiones y puede incluso... Es una mancha ahí. Sí, Una mancha. pero la historia tiene que desnudarse, tiene que enseñarse, porque de la única manera que los pueblos no vuelven a cometer errores pasados es precisamente conociendo su historia. Como decía un pensador francés, el que decía que los pueblos que no conocen su historia vuelven a vivirla. ¿Usted sabe qué quiere decir? Que usted podría decir la historia no se repite porque tienen que venir los mismos actores y no hay posibilidad de que se puedan repetir los mismos actores, pero sí las circunstancias parecidas que pueden desembocar en hechos desafortunados. Y ya un último comentario es la vía que indica la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros aquí en la mesa dijimos que esa sentencia estaba siendo enfrentada, desvalorizada, con el propósito de llevar desconfianza a la sociedad y que entendiera que eso fue algo improvisado por hacer una maldad. Esa sentencia indica las maneras, las vías para encontrar una solución a los extranjeros y extranjeras que se encuentran de manera irregular en República Dominicana. La legislación no ve nacionalidades. La legislación ve un punto, la figura del extranjero en la sociedad dominicana. Y la República Dominicana, por años, aquí se ha estado pidiendo una política efectiva de regularización, de manera que extranjero que llegue a República Dominicana, exista la información de ese extranjero y exista un registro de ese extranjero en República Dominicana. Aquí, esto solo hay que verlo con la medida cada cierto tiempo, cómo se sorprende a la sociedad que está siendo deportado un extranjero de Europa, América o cualquier lugar porque era un delincuente peligroso que piden las autoridades de su país. A veces esas personas duran años aquí en República Dominicana y nadie le da seguimiento porque no hay una política que asegure esto. Esta sentencia que manda a las autoridades a asumir su rol, fíjese que en el caso de migración ha dado un plazo de 90 días la sentencia para que se presente un plan de regularización. Y la semana termina, don Pedro, con la noticia de que ya el ministro de Interior y Policía ha convocado al Consejo Nacional de Migración para que conozca el tema y ya ahí comenzarán a dar pasos para producir ese plan nacional de regularización. Esto va a ser positivo para todos, claro, porque en la República Dominicana será más difícil que una persona o una empresa le viole un derecho a un extranjero. Un extranjero en el momento que usted le da que lo coloca en un empleo, es acreedor de los mismos derechos que tiene un trabajador dominicano. Entonces, en esto no hay que hacer excepciones. Usted quiere tener un empleado extranjero, usted le va a dar el mismo tratamiento que un nacional. Mozart. Gracias, Dineo. Buenos días. Señores, vamos a acoger con entusiasmo, pero con total y permanente vigilancia, el inicio de lo que deberá ser el proceso de reforma del Código Laboral de la República Dominicana. El presidente de la República acaba de crear una comisión que va a ser la coordinadora para iniciar este importantísimo proceso de lo que deberá ser la búsqueda de un nuevo Código Laboral. Una actualización. Lo representa, está encabezado por el ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalvo. Yo solo quiero precisar que, primero, valoro, como lo estoy valorando, el hecho de que ya se dé un paso en la dirección de ir
sobre una gran necesidad, que es actualizar nuestro código laboral. Es lo que está reclamando una economía nacional y mundial que apunta a una permanente competencia y permanente búsqueda de competitividad. Y para hablar de competencia y competitividad, pues hay que contar fundamentalmente con el principal pilar, que es el humano. Y eso está representado debidamente por los trabajadores, que son los que tienen la gran responsabilidad de echar hacia adelante cambios fundamentales para el desarrollo sobre la base de, junto con el sector privado y el Estado, ¿verdad?, acogerse a planos de armonía y de respeto mutuo entre los sectores involucrados en ese gran proyecto que es el de echar hacia adelante a una nación, trabajadores, empleadores y el Estado dominicano. Pero como les digo, el código actual nuestro tiene y debe preservar importantísimas y legítimas conquistas laborales que no deberán entrar en discusión. Por eso digo que hay que tener cuidado con eso, cómo lo vamos a manejar, de manera que esa conquista, que por suerte lo ha dicho ya incluso el ministro administrativo de la presidencia, lo dijo en una ocasión, José Ramón Peralta, que el gobierno garantizaba que esas conquistas plasmadas en ese código iban a ser garantizadas en este proceso de renovación importante que necesitamos de nuestro código laboral. Eso por una parte. Por otra parte, tengo el pálpito de que la querella infundada y soez, impuesta, llevada a un tribunal de los derechos humanos a México contra la República Dominicana a propósito del problema migratorio y de la presencia de nacionales haitianos en forma irregular en el país, sucumbió. Felizmente sucumbió. Dije, tengo el pálpito, no tengo la información. Ahora ustedes saben por qué me da el pálpito. Porque vemos en los medios de comunicación hay una frialdad, sí. No han tocado el tema. No. Comenzaron con una laraca, ya se inicia y están los abogados fulanos, y va una comisión y una delegación. Me dicen que hasta un jet privado buscaron para llevar a 700 personas allí, en esos malos dominicanos que están participando en eso, junto con haitianos, que buscaban que nos condenaran en ese tribunal en México. Pero miren, si no se cayó ya, por lo menos la trama que envuelve ese proceso quedó completamente expuesta. Así es. Están en evidencia estos malsanos dominicanos que se han prestado una vez más por canonjías provenientes de otros lares a procurar desestabilizar nuestra nación, porque de eso se trata. Y se le peló el billete a los intereses políticos de la zona caribeña que estaban pretendiendo también. Que estaban en eso. Llevaron a un actor ahí. Estaban en eso. Todo el montaje, todo este teatro, llevaron a un actor haitiano, un nacional haitiano, con todas sus peculiares características, ¿verdad? Y lo llevaron allí a que fuera el actor principal de la denuncia esta bárbara contra la República Dominicana. Y ese fue debidamente desnudado por mentiroso, como lo que hicieron el guión de esa trama criminal contra la República. Quedó completamente desmentido y desenmascarado él y quienes lo llevaron, porque se mostró allí un documento fílmico, una fílmica donde se veía perfectamente bien
que la que él decía que era su madre decía que no, lo negaba, que quien él decía que era su hermano lo negaba, y todos ellos decían, no, ese es un haitiano que trabajaba aquí, era un vecino de aquí, pero ahora nosotros estamos... Y se quiso colar y ahora estamos sorprendidos que diga que yo soy su madre, yo no soy madre de él. Pero vean, Ustedes saben hasta dónde llega, por eso que yo digo... la falsía, la apostasía. Estos falsantes, Sí. pero sobre todo estos criollos, los de aquí, eso es lo que más duele. Estos personeros de la sociedad civil, esos, fíjense cómo están callados, el silencio irresponsable está presente en algunos de esos medios de comunicación que hicieron alaraca y que estaban desde el inicio aplaudiendo una posible condena contra la República Dominicana después de esta trama bárbara contra el país. Están debidamente desenmascarados y eso es lo más importante. El pueblo dominicano ha dado demostraciones cada vez que se le pregunta sobre todo lo que está aconteciendo, la nacionalidad, el respeto, la soberanía y la bandera se ponen por encima de todo ese tipo de situaciones creadas en forma malsana por el bandidaje enquistado en muchos medios de comunicación y sobre todo en esa sociedad civil. Eso está ya debidamente desmontado, para que se sepa. Miren, porque mientras tanto, como citaba Tineo, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Bueno, hacer lo que se tiene que hacer. Se está respondiendo a una sentencia irrevocable. Irrevocable, eso ya es la sentencia. Y entonces los organismos que están llamados a cumplir lo están cumpliendo. ¿De qué manera lo están cumpliendo? Fíjense para que ustedes vean el desmentido a este despropósito. ¿Ustedes saben cómo se está desmontando? Bueno, lo primero es que la Junta Central Electoral va a proceder, y ya lo anunció el magistrado Rosario, a conformar unos tickets, unos carnets especiales sí. Claro. para estudiantes haitianos residentes ilegalmente en el país para que puedan ir a la escuela. Y eso se va a proceder también con trabajadores que están en el país ilegalmente para ir trabajando en función, pero hacia lo que deberá ser el proceso de normalización, ¿verdad? De que se normalice y de que se llegue a un acuerdo incluso en el que deberán participar, porque no han querido participar en forma irresponsable, el Estado haitiano, dotando de su documentación y de su visa de trabajo. Y de su visa de trabajo, que nosotros estamos plenamente acorde 84% con lo que tiene dice la registro Organización de Estados Americanos, que si hay que 84%. prestarle colaboración al Estado fallido haitiano para que le procure la documentación y el visado que debe darle a sus ciudadanos que están cruzando hacia esta frontera y están yendo hacia otras fronteras, bueno, pues que comiencen a dotarlo de su documentación, que no le nieguen ellos lo que pretenden que nosotros lo aceptemos aquí. Ellos le niegan allá los derechos legítimos que tienen esos haitianos a tener un documento que se lo dote su propio Estado, y entonces no lo reclaman a nosotros. Oiga usted. Porque hasta ahí llega la barbarie. Entonces nosotros estamos avanzando en la dirección correcta. Se está convocando el Consejo de Migración para esos fines también, Para el plan de regularización. para ese plan de regularización, y yo pienso Que ordena la que sentencia. ordena la sentencia Sí. enmarcada, como decía el Sí. presidente, y déjenme subrayar, como bien ratificó el presidente Danilo Medina cuando trataron de llevarlo a la encerrona, que está contemplada en el marco de la Constitución de la República. Exacto. De la Constitución de la República. Esa es otra cosa. Me dicen que allá, como le falló el teatro y el señor aquel, ustedes saben lo que hicieron, sacaron la portada del periódico Hoy de ese día, del día aquel, donde decían que el presidente había pedido perdón. Óigame. Oiga eso, oigan la manipulación. Por eso que yo les digo, pero como dice el pueblo, están presos por la Guardia de Mon. Bien. Y que Olvídense. nunca corre No, mucho no, lo de adelante. sí. Pedro, algo que te va a interesar a ti. Miren, salió una notita peligrosa
calladito, una declaración de mucha trascendencia. Pero uno que vive como ratón de ferretería buscando, me la encontré en el periódico El Día. El señor Morrison es un joven que yo respeto mucho, una familia. La familia Morrison yo la aprecio, ustedes no saben cuánto, esa familia de exquisitos intelectuales, con una calidad humana a toda prueba. Son pero cocolos de primera. Cocolo, maravilloso. Maravilloso. Pero miren, el señor Morrison, Milton, que es el director ejecutivo de la Asociación de Industrias Eléctricas. Que son los generadores. Miren lo que dijo Morrison. Morrison, por el amor de Dios, hasta ahí no. Dice Morrison, bueno, advierte. Lo único que tenemos nosotros que decir, los generadores, es que si se aprueba la licitación y se construyen las dos plantas a carbón mineral, volveremos al esquema de estatización del sistema eléctrico de la República eso es lo que le Dominicana. preocupa. Oye, pero óyeme, y agrega, el señor Morrison dice, que eso rompe el esquema de competencia que promueve la Ley General de Electricidad. Morrison, eso es manipulación. 13 años sin hacer nada. Óigame lo que le voy a decir. No, pero Unos abanicos en los no, pero yo quiero y precisar. un engaño ahí en los No, fines. pero Eso yo es lo quiero, que han no, hecho. pero yo quiero precisar lo siguiente. Lo primero es que me alivia su preocupación. Me alivia porque ya ustedes están entonces convencidos de que no hay marcha atrás. Y que como bien dice hoy, fíjense cómo ha dado la cosa, mientras sale esa notita calladita por ahí en el periódico El Día, del señor Morrison haciendo esta advertencia sobre una base falsa, manipulada, sale el presidente, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales abiertamente, responsablemente, en forma transparente, ratificando que es una decisión de Estado, la incorporación del Estado en la producción, generación y comercialización de energía en la República Dominicana. Pero ustedes saben dónde está lo falso de Morrison y lo peligroso, porque él habla de estatización y que, bueno, porque además, imagínense ustedes, ya el Estado tiene el 50% de las generadoras, de las 3 importantes empresas generadoras, ¿sí? Y No, en una tiene el 62. en una tiene incluso el 62. En ese Jaina. ¿Ustedes saben por qué a mí me alegra eso que dice el señor Morrison? Porque entonces eso abre un espacio importante para lo que ha propuesto Julio Ortega Tous, con conocimiento de causa, que el gobierno le compre la otra parte a las generadoras, que se la compre, y que el gobierno, como lo ha hecho, propicie un mercado más democrático, más abierto, más plural, que no sea lo que existe hoy, que existe un oligopolio En competencia mano con ellos, para sin darle el competir, paso, para sí, competir, sin darle el paso a los para generadores que privados, entren otros generadores que tienen intención están y que también se quieren, y que los que están como ustedes se queden, Sí, así es. pero no diga que eso rompe. Es con su campo de generación, es en Jaina con su campo de generación. Sí, pero a Morrison Que ya lo que no tienen. diga que la incorporación del Estado con esas 2 plantas de 300 megas a carbón y con la que debe de venir también a gas natural, se va a romper con el esquema de incorporación del sector privado y que el Estado va a monopolizar. El Estado no va a monopolizar nada. El Estado está democratizando Sí, claro. el sistema, aperturando, colocándose él en condiciones de poder ir a una mesa para cambiar ese esquema actual, que no solo es cambiar matriz, sino cambiar una correlación de fuerza. Claro. Una correlación de fuerza Claro, que así no le ha es. permitido al país salir de esa barbarie de mandar alrededor de 1.500 millones de dólares cada año a ese barril sin fondo que ustedes, como un calimete, se lo tiran. Así no. Y eso va a terminar felizmente, y de eso se trata. Así que, ojo avisor a la gente de la corporación, que deben ya tenerlo eso, sobre esa notita que sale por ahí, el interior del periódico El Día. Hablando a nombre de los generadores privados. Hablando a nombre de los generadores privados. Óigame, eso es grave. Ojo al Cristo que no es de palo.
Bien, señores, miren, hoy es Viernes de la Seguridad Social. Nosotros lo dedicamos a la seguridad social y a la cultura del agua. Hay dos intervenciones en marcha importantísimas. Don Rafael Abreu, don Pepe, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, está con nosotros y nos va a tratar temas que ustedes van a ver de mucha importancia. Entre ellos, el apabullamiento del sindicato de la Falcon Bridge, sindicato que conoce él muy bien, para que se sepa qué fue, a quiénes fue que se golpeó, a quiénes le entraron a tiro y a pedrada, para que sepa. Y también la importante creación de la Comisión de Actualización del Código de Trabajo. Por otro lado, y por el otro lado, vamos también a recibir a un verdadero técnico al servicio del Estado de altísimo nivel, el ingeniero Raúl Pérez, que va a analizar el proyecto de ley de agua, un asunto que ha interesado mucho al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Pero antes vamos a pasar unos mensajes.